Hola amigos y amigas, hoy saludos desde Tossa de Mar, una de las perlas más famosas de la Costa Brava española. Si quieres saber todo sobre esta fantástica villa costera española, acompáñame hasta el final de este vídeo. Existen evidencias de que Tossa ya se encontraba poblada en época romana, de lo cual veremos unos vestigios a continuación, después de esta toma interesante en la que se puede ver la combinación de los restos del casco antiguo con lo moderno. Ya dentro del casco histórico disponemos de una villa romana, el antiguo hospital hecho bajo mecenazgo. Ahí tenemos las vistas de la villa romana, ya que existe evidencias de población en el pueblo desde épocas tan tardías como aquella. Y aquí el antiguo hospital. La monumentalidad de la iglesia, de estilo católico, es sin duda increíble. Después tenemos la casa Acerbi, un vestigio de la época en que hubo refugiados en el periodo de entreguerras en este pueblo, huyendo de la Alemania nazi, concretamente. Aquí tenemos una panorámica general de la casa con este singular estilo alemán del periodo de entreguerras. La casa, aunque en la actualidad se encuentra dentro de una zona de aparcamiento privado, está protegida como monumento del pueblo y se puede apreciar desde el exterior. El típico diseño Bauhaus de la época, realizado por este diseñador de origen alemán. El pueblo de Tossa tiene partes muy bien diferenciadas, entre ellas la playa central, alrededor del cual gira pues la zona de la ciudad amurallada que visitaremos más tarde, el casco más moderno, que sigue siendo casco histórico pero de época más reciente, para acabar estando en las zonas más modernas, en las que la infraestructura hotelera del pueblo se encuentra bastante desarrollada, al igual que la de la gastronomía, como irán viendo a lo largo del vídeo. Dentro de las curiosidades que existen en este pueblo se encuentran estos marcos hechos para encuadrar bien fotografías paisajísticas en los distintos miradores que hay a lo largo de la costa, para que puedas apreciar esto en total armonía. Y aquí les presento una de las partes más desconocidas de este pueblo, que son las líneas y fortificaciones de resistencia hechas por los republicanos durante la Guerra Civil Española. En general se trata de fortificaciones que, en el caso catalán, solo se construyeron en la provincia de Girona y de las cuales en Tossa hay un ejemplar
bastante bien conservado dentro del abandono en el que se encuentra toda la instalación que pueden apreciar en este momento. Con una belleza paisajística singular, sin duda alguna. Tossa de Mar es muy conocida por ser una zona especial en materia de submarinismo, donde se hacen cursos de iniciación e incluso competiciones de alto nivel en esta materia del submarinismo deportivo. En sí, la infraestructura del pueblo dispone de una amplia oferta de entretenimiento, tanto para adultos y niños, y prácticamente para todos los gustos, tanto para los amantes de la naturaleza como para los que buscan mayor comodidad, con ofertas desde hoteles que van desde las 4 estrellas superior hasta los campings que se encuentran en las calas cercanas al pueblo. Uno de los mayores reclamos turísticos del pueblo y donde se concentra la mejor oferta gastronómica y hotelera de la zona es la calle central comercial del pueblo, que ya a escasos metros comienza a ser peatonal y que se distingue por tiendas de ropa de moda, en ocasiones exclusiva, hecha por artesanos de la zona. Originalmente una villa de pescadores típica del Mediterráneo que acabó convertida en centro turístico con el boom de la industria en España en la década de 1960, con la llegada de los primeros turistas provenientes de Suecia y Alemania, que con el tiempo se ha visto complementada la visita con turistas de otras zonas como Francia, Inglaterra y muchas otras partes del mundo, por diversos motivos, gustos y razones. Con interesante recorrido por tiendas de orfebres y diseñadores de ropa por las calles, combinado con el patrimonio arquitectónico y artístico de la zona. No muy lejos de la ciudad amurallada se encuentra una pequeña ermita de pescadores justo en el centro del pueblo, que es donde se encuentra el restaurante que vamos a degustar hoy y que es propiedad de un paisano mío. Ya justo saliendo de la ermita vamos hasta el lugar que les estoy diciendo, nada más y nada menos que al Tapa Tapa, una de las mejores ofertas gastronómicas de la zona. Es un pueblo que ha ido evolucionando con el paso de los años hasta convertirse en visita obligada de la Costa Brava, por el que recomiendo además perderse entre las calles. Para no perderte este tipo de detalles.
La verdad es que llevo viniendo unos cuantos años a este pueblo y a medida que pasa el tiempo va ganando en belleza y originalidad en muchos aspectos. A esta iglesia no había entrado nunca. Las iglesias católicas suelen tener un gran decorado, así que voy a aprovechar a entrar a ella, a ver lo que encontramos. Procedemos a entrar en esta oportunidad única en la que nos encontramos además el templo vacío. Aquí tenemos un antiguo reloj hecho con pesos, una maquinaria antigua muy original. Las típicas imágenes de la Virgen, de los templos católicos. El templo se encuentra ahora mismo a oscuras, así que va a haber detalles que lamentablemente no se van a ver, pero está profusamente decorado con frescos, que son los que estoy intentando enseñarles ahora mismo. El templo es de una belleza artística indudable. Esta es una imagen de la Virgen de la Moreneta, que es una virgen típica de aquí de Cataluña. Y la típica tradición de encenderle velas a los santos. Aquí tenemos un presbiterio ricamente decorado. Aquí hay otro, lamentablemente no se ve por falta de iluminación. Y aquí tenemos una sala antigua. Esta es la que se encuentra habilitada para la oración ahora mismo. Y aquí la decoración de la última cena. Alberga calles con recorridos estrechos muy interesantes, típicos de la Edad Media y después de épocas modernas, en los que se encuentran edificios desde los años 1600, 1700, en estas calles estrechas, antes de entrar en el casco histórico medieval. La temporada alta de este pueblo suele ser entre junio hasta el mes de septiembre. La época de mayo y abril suele ser buena para visitar el pueblo. El decorado, a veces imitando el estilo modernista, es imposible de perder. Concretamente el modernismo catalán o sus imitaciones, mezclado con los distintos estilos artísticos que existen en el pueblo. La zona de la Playa Grande es la playa central del pueblo, alrededor de la cual se encuentra prácticamente la parte más concurrida del pueblo en época turística.
que suelen ser los meses que coinciden con la primavera y el verano, y en los que a partir de aquí daremos con la zona de mayor interés, el casco histórico medieval. So, Why are you so picky about it? me salió una coqueta que quiso salir en el vídeo, a ver si la descubren. Ahora les dejo admirar un poco la zona de la Playa Grande desde una gran perspectiva, con lo que es la zona del casco histórico del pueblo, para que puedan apreciar el por qué este pueblo es considerado una de las joyas de la Costa Brava española. Aquí tenemos el recinto amurallado, que es el mejor conservado de Cataluña. Y ya viniendo por esta explanada, entramos por el pórtico principal y les voy contando la historia del recinto fortificado. Se trata de un lugar del pueblo que ha tenido eventos muy importantes a lo largo de la historia. Jugó un papel muy importante en la defensa de la villa en época medieval, en la época de los ataques del Imperio Otomano y los piratas berberiscos en el Mediterráneo, y ya por último durante las guerras napoleónicas en la defensa de la zona de costa, en la que el Somatén, la fuerza militar destacada en el pueblo, jugó un papel importante en la defensa contra las tropas napoleónicas durante un tiempo. Iremos pronto a la zona en la que estuvo apostada esta guarnición. Y a medida que nos vamos perdiendo por las distintas callejuelas del pueblo medieval, vamos viendo su historia. En este caso, lo que fue el antiguo hospital. Dentro de los hechos interesantes ocurridos en el casco medieval del pueblo se encuentra el hecho de que fue escenario de películas de Hollywood en los años 1950. La actriz Ava Gardner llegó a estar en este pueblo rodando las películas de Pandora y El holandés errante en la época anterior al turismo. Y esta actriz tiene un monumento dedicado en una de las plazas medievales del pueblo, conmemorando la época en la que esto fue escenario de Hollywood. Poco antes de llegar al faro, vamos hasta una zona que se conoce como el Mirador de Bram. Se trata de una construcción hecha por un antiguo emigrante español en Cuba que no logró hacer fortuna, lo que llamaban entonces hacer las Américas. Construyó este lugar al que llamó irónicamente el Chalet a principios del siglo XX, y que hoy en día se conserva como uno de los miradores más originales del pueblo. Y ya en lo alto de la zona medieval de Tossa nos encontramos con la construcción de el faro de Tossa. Faro realizado a principios del siglo XX
adaptándose a las necesidades de señalización de costas a principios de ese siglo. Se trata de un faro construido en una zona que perteneció al antiguo castillo de Tossa, que se encontraba en lo alto y del que hoy en día queda realmente poca señal. En la actualidad damos con una zona de cafetería que tiene una terraza panorámica que es la mejor que puedes encontrar en el pueblo. Y si te van este tipo de cosas, si tienes ese gusto y placer de disfrutar de algo como esto, tienes una zona como esta. Sin embargo, lo mejor de esta zona es en sí el valor paisajístico que tiene, en el que se puede ver amplias zonas de costa. En la actualidad el edificio del faro alberga un pequeño museo tecnológico en el que te dan un pequeño recorrido con paneles de las distintas tecnologías que se usó en este recinto a lo largo del tiempo. Ya en el camino de ascensión al faro de Tossa, te encuentras con una antigua torre cuyos orígenes son inciertos y los restos de la capilla gótica que existió en el recinto medieval, que no se encuentra muy lejos de la explanada del Somaten, que jugó un papel muy importante en la defensa de costas durante las guerras napoleónicas. La explanada del Somaten, con cañones del siglo XVII que fueron rescatados del fondo del mar en una expedición arqueológica. En esta explanada es donde se supone que estuvo la fuerza militar destacada en la defensa de costas de Tossa durante las guerras napoleónicas. El recinto fue saboteado por las propias tropas antes de que fuera capturado por el enemigo. Y ahora continuamos hacia la zona que corresponde al camino de ronda de la zona amurallada, que es bastante interesante. Desde aquí se puede apreciar la vista que tenían desde las almenas del recinto fortificado. He de aprovechar la oportunidad del recorrido del paso de ronda para recordar un detalle curioso de este pueblo y que en la actualidad las pocas personas que viven en el casco histórico medieval corresponden a los descendientes de los habitantes originales de esta población de época medieval, que son los únicos que conservan propiedades y se encuentran oficialmente empadronados dentro del recinto fortificado de Tossa de Mar. Y ya llegamos a la zona de la plaza de armas y a una de las entradas al recinto. Bien, esto ha sido todo sobre el pueblo de Tossa de Mar en la Costa Brava española. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.